En este video hablaré de clases y objetos. ¿Okay? Una clase. ¿Qué es una clase? Una clase es el nombre general que se le da a una cosa. Por ejemplo, una persona. Pueden ser otros las clases, por ejemplo, libro, triángulo, fecha, tijeras. Todos ellos nos traen imágenes a la mente del tipo de cosa del que estamos hablando. Ahora, ¿qué es una clase? Una clase es un tipo de dato, es un tipo de cosa. ¿Qué necesitamos para declarar una clase? Bueno, vamos a pensar en qué es lo que estamos tratando de describir. En este caso, rectángulos. Vemos que son de diferentes colores, con diferentes alturas y diferentes bases. Bueno, entonces vamos a poner primero el encabezado de la clase, que es como se muestra ahí. Entonces es rectángulo, es el nombre de la clase. Vemos que está escrito con letra mayúscula y que es un nombre bastante descriptivo. Estamos modelando rectángulos, la clase se llama rectángulo. Ok, las buenas prácticas de la programación nos dicen que debemos de usar siempre nombres descriptivos. Okay. Otra cosa que aparece ahí es la palabra public. Esto indica que todos van a poder ver o acceder al código de la clase rectángulo, a todo lo que tenga público. Ahora, ¿qué características tiene un rectángulo? Hablamos del color, de la base y de la altura. Entonces, esas son características que tienen los rectángulos a partir de las cuales podemos modelarlos. Entonces, estas características las vamos a plasmar como los atributos de la clase. Nuevamente, los atributos deben ser descriptivos. Además de ser descriptivos, deben ser sustantivos, como base, altura y color. En este caso también deben ser privados para que no puedan llegar cualquier pedazo de código y modificar el color o modificar la altura sin nuestra autorización. Entonces por eso son private. Ahora también las clases deben tener métodos porque se pueden realizar algunas acciones con ellos. En este caso estamos poniendo calcular área. Y ahí pues calcular área es bastante descriptivo, ese es el nombre del método y tiene un verbo incluido para que nos diga qué clase de acción se va a realizar. Entonces, si se fijan, tiene calcular empieza con letra minúscula y área empieza con letra mayúscula. A esto se le llama la notación de camello y se debe usar para métodos y para atributos. Ok. Entonces, ahora, ¿qué es un objeto? Un objeto es una instancia de una clase. Un objeto es algo que se crea a partir de la descripción que se dio en la clase. La relación que hay entre un cortador de galletas y las galletas es más o menos la relación que existe entre una clase y un objeto. Las galletas se crean usando el cortador de galletas, pero cada una tiene distintos colores o distintos detalles o distinto sabor, ¿no? Es algo que se puede comer, es algo tangible. El cortador de galletas, al ser la clase, pues no se puede comer, pero puedes usar la misma clase para crear varios objetos, para crear varias galletas. ¿Cómo vamos a crear un objeto? Un objeto, lo primero que voy a hacer es declarar una variable del tipo de la clase que quiero. Por ejemplo, si quiero crear un rectángulo, pondría el tipo es rectángulo y la variable se llama rectángulo pequeño. Vemos ahí que nuevamente se usó la notación de camello y se usaron palabras completas y palabras descriptivas. Ahora quiero crear el objeto de la clase y lo quiero guardar en la variable para poder tener un rectángulo. Entonces pongo rectángulo pequeño va a ser igual a un nuevo rectángulo que se va a crear. Ahí vemos la palabra rectángulo seguido de un paréntesis. Este se llama un constructor y su razón de ser es crear, o su tarea es crear rectángulos. Siempre crea el mismo tipo de rectángulo, no varía nada. En ocasiones sí queremos que los rectángulos se creen de diferente manera, ¿no? Tal vez de un tamaño y en otra ocasión de otro tamaño o de otro color. Para ello necesitamos usar constructores parametrizados. Aquí vemos un ejemplo. Nuevamente el constructor se llama igual que la clase, pero esta vez tiene dentro de los paréntesis tres parámetros. Uno se llama base P, otro es altura P, color P,
y vemos que corresponde, se hace una asignación de base P, se le asigna base, altura P a altura y color P a color. Entonces, con los valores que reciba el rectángulo, se van a crear los valores iniciales de los atributos de rectángulo. Vemos aquí, este se llama un constructor parametrizado. Ahora vemos aquí un ejemplo de cómo usarlo. Tenemos tres variables, vamos a crear tres objetos de rectángulo que van a ser rectángulo 1, rectángulo 2, rectángulo 3. El primer rectángulo lo creamos con los parámetros que se ve y de color rojo. El segundo también, pero esta vez de color verde y de otros tamaños. Y finalmente el amarillo. Bueno, con esto se concluye el tema de este video. Podemos ver que vimos que las clases son tipos que utilizamos para crear objetos, pero no ocupan espacio en memoria. Sin embargo, los objetos, estos sí ocupan espacio en memoria. Y un objeto se debe guardar en una variable. Las clases tienen un encabezado, tienen atributos, tienen métodos y tienen al menos un constructor. Los nombres de clases, atributos y métodos deben ser descriptivos y los nombres de las clases deben iniciar con una letra mayúscula. Los nombres de los métodos y atributos inician con una letra minúscula y los nombres de clases y atributos deben ser sustantivos, mientras que los nombres de los métodos deben tener un verbo que indica que es una acción. Esto.